Su Biblia en Hebreos capítulo 4. Hoy vamos a hablar de el Jesús al que te tienes que acercar. Hebreos capítulo 4, versículo 14. 4:14. Hebreos capítulo 4, versículo 14. ¿Qué tal si nos ponemos en pie todos? A mí me hace gracia porque a veces algunos hermanos, yo pienso que con buena intención y demás, cuando les toca dirigir, de repente se sienten así como en las nubes y dicen, pongámonos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Pero cuando ellos están sentados allá, no se paran. Se quedan sentados. Entonces la reverencia nada más es cuando ellos están dirigiendo, no cuando están ellos, cuando otro está dirigiendo. Por eso es que yo no digo esas cosas. Pero yo pienso que es bueno que nosotros nos levantemos, que sí tengamos esa reverencia. Yo, sinceramente, hasta hace poco, no era algo... Pero poco a poco Dios, como les dije, es lo mismo asunto de las corbatas y esas cosas, que Dios ha ido tratando conmigo con cosas pequeñas que uno tiene que darle importancia. Entonces, Hebreos capítulo 4, versículo 14 dice, por tanto, mírese, acuérdense, el por tanto, ¿qué es? Un conector, está conectando. Teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Este año la propuesta es conocer a Dios. Y sabemos que Jesús es Dios. No es solamente Dios el Padre como creen los judíos o los musulmanes. Es Dios el Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hemos estado viendo mucho acerca de Dios en general, pero hemos hecho una pausa para entrar específicamente en Jesús. Jesús... ministerialmente hablando, tiene tres facetas. La semana pasada hablamos del Jesús al que tienes que oír. Esa es la faceta de Jesús como profeta. De hecho, todavía tenemos que escuchar al profeta. Jesús sigue hablando y nosotros tenemos que tener nuestros oídos atentos a lo que el profeta de Dios está hablando. El libro de Hebreos es un libro fantástico, un libro tremendamente maravilloso y nos presenta las tres facetas de Jesús, unas más claras, otras menos claras, pero esta que vamos a ver hoy es la faceta donde él más énfasis hace, donde el libro de Hebreos se enfoca principalmente. Si nosotros leemos Hebreos 3, Hebreos 4, hay una insistencia en esos capítulos donde nos dicen, si oyes hoy su voz. Cuando nosotros vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Entonces cuando llegamos al capítulo 3, viene y dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en la provocación. Entonces dice tres veces, por lo menos tres veces entre los capítulos 3 y 4. Entonces, cuando llegamos a el capítulo 4, el versículo 12 nos habla de que, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda de dos filos. Lo que está diciendo es que lo que Dios ha dicho, Él lo va a cumplir. Si tú oyes la voz de Jesús hablándote,
ponte mosca. Porque lo que Dios ha dicho que va a pasar, va a pasar. Y si tú no te pones mosca, si tú no te pones vivo, Él va a hacer lo que Él ha dicho que va a hacer. Ahora, si nosotros estuviéramos en una iglesia normal o en una iglesia de la prosperidad, o sea, hay tres tipos de iglesias. La iglesia de la prosperidad, las iglesias normales y las iglesias como esta. Las iglesias de la prosperidad, ustedes saben, todo es Dios te va a prosperar. Todo eso. Las iglesias normales es Dios te va a bendecir. Todo suena muy bíblico en general, pero todo está enfocado en el hombre. De ahí para allá, todo es enfocado en el hombre. Las iglesias normales están enfocadas en el hombre normal y las iglesias de la prosperidad están enfocadas en el que predica, en el hombre que predica. Él es el que se llena de dinero. Entonces, pero la iglesia lo que debe hacer es enfocarse en ¿quién? En Dios. Dios es la razón. Cristo es la razón de todo. Entonces nosotros debemos estar siempre enfocados en Él. Ahora, ¿Dios nos prospera? Sí. ¿Dios nos bendice? Sí. ¿Pero qué dice la Biblia? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Añadidas. O sea, nosotros tenemos que enfocarnos en Dios, en Cristo, buscar su rostro, estar en la presencia de Él y Él va a añadir esas bendiciones que los demás están buscando. ¿Ok? Entonces, estos capítulos también nos instan a que nos esforcemos para entrar en el reposo. Dice que aquellos no entraron en el reposo. O sea, el entrar a la tierra prometida era un descanso ¿de qué? Bueno, primero de la esclavitud de Egipto. Segundo, era un descanso del desierto, porque aunque su ropa no se envejeció y sus zapatos no se gastaron, el desierto sigue siendo el desierto. Así que cuando ellos llegaban a la tierra prometida, tenían un lugar donde ellos iban a cosechar de lo que sembraban. Es más, cuando llegaban, iban a comer de lo que ya estaba ahí. De hecho, la Biblia dice, vas a comer de viñas que no sembraste, dice, y vas a vivir en casas que tú no construiste. Ellos no la habían construido, estaban ahí, cuando ellos llegaron simplemente las habitaron. Así que todo era así como muy fácil. Entonces, él sigue insistiendo. Y entonces llega y dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Qué significa eso? Mire, lo primero que tenemos que ver aquí es que el único gran sumo sacerdote es Jesús. Esa expresión solo aparece en este pasaje. Es más, a Jesús se le sigue llamando sumo sacerdote, pero solamente aquí, como para enfatizar que hay solo uno, se le llama gran sumo sacerdote. Entonces, teniendo un gran sumo sacerdote. Ahora, vamos a tratar de ver realmente qué significa eso. Lo primero que tenemos que tratar de comprender es qué es un sacerdote. Encontré algo que me llamó mucho la atención. Acompáñenme a Éxodo 28:2. 28:2. Éxodo 28, capítulo 28, versículo 2. En este capítulo se está hablando de la vestidura especial que se hizo para el sacerdote. ¿Ok? Se hizo una vestidura muy especial. O sea, esta es la instrucción de cómo debían ser las vestiduras del sacerdote. Ahora, el versículo 2 nos habla del propósito de la vestidura. Del propósito de la vestidura. Miren, dice el versículo 2, y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Para honra y hermosura. Ahora acompáñenme a Isaías capítulo 4. Isaías capítulo 4. Este es una expresión en Isaías capítulo 4 que si usted no se presta mucha atención se va a perder del detalle. Esta es una expresión profética que hay en este capítulo. Miren, en el capítulo 3, últimamente he hablado mucho de ese asunto, pero habla de juicio
de Dios contra Jehová, contra Judá y Jerusalén. Y no voy a hablar de ese capítulo, pero cuando él llega al capítulo 4, todavía está hablando en el versículo 1 del problema. Entonces dice, en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria. Si usted lee el versículo completo y dice, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Usted puede pensar que está hablando de la tierra, pero en realidad eso está hablando de Jesús. Ahora, allá decía que las vestimentas eran para hermosura y honra, y acá dice que el renuevo es Jesús, es para hermosura y gloria. Las vestiduras sacerdotales, que no voy a hablar en detalle de eso tampoco, representaban o eran un símbolo de Jesús. De hecho, una de las piezas más sobresalientes de la vestidura sacerdotal era que en la frente del sacerdote tenía que haber una placa. La placa decía santidad a Jehová. Santidad a Jehová. Entonces, nosotros tenemos que comprender qué era un sacerdote. Un sacerdote era un hombre que estaba puesto por Dios. Primero, no podía ser sacerdote cualquiera. Dios elegía a los sacerdotes. De tal manera que él eligió a Aarón. Y yo siempre me pregunto, ¿por qué Aarón si ese hombre era tan terrible? Pero él eligió a Aarón. Eso me hace pensar, por ejemplo, en lo que decía creo que la semana pasada, y hablaba de que nosotros no debemos hablar mal del presidente que se está yendo. Si Dios escogió a Aarón, nuestro presidente no es peor que Aarón, quiero que sepan. Aarón, tráiganmela, y hizo... Dice, yo tiré eso y salió así, o sea, hasta descarado era. Y se puso a murmurar contra Moisés y Dios no le hizo nada. O por lo menos eso parece. Pero no se podía hablar mal de Aarón. Como nosotros no debemos hablar mal del presidente. Ni de ninguna de estas personas que nosotros sabemos que andan terriblemente mal. Pero bueno. Los sacerdotes eran los encargados. ¿Qué eran los sacerdotes? Los sacerdotes podían ser como una especie de muro. Ellos están aquí. Dios está aquí. Y el pueblo está allá. El pueblo no podía acercarse a Dios. No podía. El sacerdote impedía que el juicio de Dios cayera sobre el pueblo. De tal manera que cuando... Coré se rebela. Coré era levita, no era de la familia de Aarón. Se rebela y quiere tomar la posición que no le corresponde. Y ellos vienen, Dios, dice Moisés, si Dios no hace algo distinto hoy y la tierra se abre y se los traga vivos y los lleva al Seol, entonces Dios no ha hablado por mí. Y Dios hizo eso, la tierra se los tragó. Pero llega un momento que hay una revuelta ahí mismo en el campamento. Y se enciende el furor de Dios y cae fuego. Y le dice Moisés a Aarón, corre, prende el incensario y colócate entre el pueblo y Dios. Y Aarón corre, y cuando Aarón se coloca aquí, se acaba la mortandad. O sea, para que entendamos lo que era realmente un sacerdote. Porque cualquiera puede verlo simplemente sacrificando animales. Mire, cuando la persona traía un animal, yo me sorprendí porque cuando empiezo a ver el asunto, yo pensaba que el sacerdote, tú llevabas el animal al sacerdote, el sacerdote le cortaba el cuello. No, tú le cortas el cuello. El sacerdote coge la sangre y la presenta en ofrenda en el altar. O sea, tú llevas el animal y tú le cortas el cuello y el sacerdote presenta la ofrenda de sangre en el altar. Luego, cuando el animal se desangra todo, lo parten en pedazos y el sacerdote lo acomoda en el altar y prende el fuego. El sacerdote era responsable de que ese fuego del altar nunca se apagara. Tenía que estar prendido verdaderamente 24/7, 365 días, y si era bisiesto, 366 días al año. No podía apagarse. Ahora, ¿qué simboliza eso? Eso simboliza el sacerdote tenía que estar constantemente intercediendo.
La Biblia dice que el incienso que ellos presentaban allí, en el altar, porque habían dos altares, el altar del holocausto y el altar del incienso. El altar del incienso, el incienso que ellos presentaban es un símbolo de nuestras oraciones, de las oraciones de los santos. Nosotros debemos estar siempre ofreciendo incienso. Pero no como dicen algunos por ahí que se llaman levitas, que hablan, no, el incienso son las oraciones de los santos. Ahora, tristemente, no todos los que estamos en la iglesia somos santos. Por lo tanto, no todas las oraciones son recibidas por el Señor. Él recibe las oraciones de sus santos. Eso es lo que habla Pedro cuando dice, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero dice que Él le da la espalda a los impíos. Él está pendiente de... Mire, nosotros tenemos que creer que Dios ama al mundo porque la Biblia lo dice, ¿sí o no? De tal manera amó Dios al mundo. Pero tenemos que entender qué significa eso. Dios está airado todos los días con el impío. Los malos no entrarán. ¿Cómo que los ama? Y dice, no, Dios aborrece el pecado y aborrece al pecador. Esa es la verdad. Dios aborrece al pecado y aborrece al pecador. Está enojado todos los días con él. Ahora, ¿qué? Dios quiere que sea salvo. Dios quiere que se arrepienta de su pecado y sea salvo. Ese es el deseo de Dios, pero no todos van a cumplir ese deseo de Dios. Hay muchos que no se van a salvar. Demasiados, para mi gusto, pero esa es la realidad. Ahora, el sacerdote, yo no podía ofrecer sacrificio. Mire, un rey llamado Usías, uno de los mejores reyes de Israel, de Judá más que nada, un día le dio el arrebato, se sintió grande y quiso ofrecer incienso él mismo. Quiso entrar en el altar y los sacerdotes valientemente se pararon delante de él. No te es permitido hacer eso, no te es lícito. Y pelearon con el rey. Y mientras ellos forcejeaban con el rey para que no entrara, vieron que le salió lepra. Y le dijeron, rey, tienes lepra. Y lo sacaron de una vez del santuario. Porque no le era permitido. Solo a los sacerdotes. No le era permitido a los levitas, era permitido solo a los sacerdotes. Dios había escogido a los sacerdotes de la descendencia de Aarón y solo a ellos les era permitido presentar las ofrendas por el pecado, presentar todas las ofrendas del pueblo de Israel. Y de hecho, las partes que no eran ofrecidas a Dios eran parte del alimento de los sacerdotes. Ahora, dentro de los sacerdotes había uno especial y era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el que una vez al año, entraba en lo que se llamaba el lugar santísimo. Déjenme ver si se lo puedo explicar. Usted ve allá el estacionamiento. Eso es lo que en el templo y en el tabernáculo se llamaba el atrio. Era la parte de afuera del edificio. Ahora, cuando usted entraba en el edificio, solamente podían entrar ahí los sacerdotes. Estaba lo que llamaba el lugar santo. En ese lugar estaba la mesa de la proposición, estaba el candelabro y justo antes del velo que estaba para entrar más allá, estaba el altar del incienso. Entonces, después de este velo aquí, el único que podía pasar era el sumo sacerdote una vez al año. Dios le dijo, dile a Aarón que no entre todo el tiempo para que no muera. Y eso tiene una representación. Tiene que ver con la muerte de Cristo. ¿Cuántas veces murió Cristo? Lo que me lleva a hacerles una explicación.
Ustedes ven que nosotros debemos hacer dramas de Semana Santa y toda esa cosa aquí, ¿verdad? ¿Sí? Porque la Biblia dice que Cristo murió una vez para siempre, pero la iglesia los crucifica todos los años. Simbólicamente como usted quiera, pero eso no está bien. Ya Él murió una sola vez y no debemos estar crucificándolo todos los años. ¿Saben qué me pasó? Yo creo que yo les he contado, cuando yo me convertí, yo no leía. Ayer hablaba con mi papá y le decía, yo le conté, yo leí 3 novelas en todos mis años de escuela. 3 novelas. Recuerdo 2 de ellas. Mira, en la tercera ni siquiera la recuerdo. Yo leí Marianela, fue la primera que leí y nunca se me ha olvidado porque es una historia bien impactante, ¿no? Como al final ella, bueno, no importa. Ese es un asunto de ella y su novela. El asunto es que leí El sombrero de 3 picos, que no me acuerdo absolutamente nada del sombrero de 3 picos. Y la otra ni siquiera la recuerdo. Sé que la leí, pero ni siquiera la recuerdo. Así que así era yo de lector. Así era de que me gustaba la lectura. Pero cuando yo me convierto, digo, yo tengo que saber dónde me metí. Y voy y me compro Babilonia, Misterio Religioso. Ahora, ahí hablan de lo que hacen en aquella iglesia todos los domingos y de la doctrina o el dogma que ellos tienen de lo que se llama la transustanciación. ¿Qué es la transustanciación? Bueno, la transustanciación es que ellos dicen que esos elementos que están allí se convierten realmente en la carne y la sangre de Cristo. Verdaderamente, o sea que ellos todos los domingos y cada vez que tienen una misa, están comiéndose la sangre, tomándose la sangre y comiéndose la carne de Cristo. O sea que lo crucifican cada vez que le da la gana. Porque no es solamente los domingos. Cuando tienen una misa de cualquier cosa, hacen eso mismo. O sea, pero Él murió una sola vez. No es necesario estar crucificándolo todo el tiempo. Entonces, el sumo sacerdote entraba una sola vez en el año. Cuando se escribió el libro de Hebreos, todavía existía ese tipo de sacerdocio. Pero actualmente ya eso no existe. Porque las funciones del sacerdocio solo se podían ejercer en el templo. Antes del templo, en el tabernáculo. Pero el tabernáculo pasó, se levantó el templo y en el único lugar donde se podía hacer eso era en el templo. De hecho, los judíos jamás van a ofrecer sacrificio en ningún lugar que no sea en el templo. Por lo tanto, no hay sacerdotes en este momento para ofrecer nada porque no hay templo. Ahora bien, Dios ha provisto para nosotros un sacerdocio mejor que el de Aarón, a Jesucristo. Y hoy vamos a conocer a nuestro gran sumo sacerdote. Así como cuando usted ve un video en YouTube, ¿cuántos ven videos en YouTube? Usted ve que le dice, el video ni ha empezado, ya están diciendo de que dele like y suscríbase. Bueno, ahora preste atención. Preste atención. No pierda. A que no pierda tiempo. Así como ya le da like y se suscribe, aquí confíe su vida a Jesucristo. Ahora, nosotros tenemos que acercarnos a Jesús porque hemos recibido una solemne invitación. Dice el Hebreos capítulo 4, versículo 14. Por tanto, acercaos, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote. El versículo dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y allá gracia para el oportuno socorro. Ahora, lo primero que nos dice es que debemos retener con firmeza nuestra profesión porque
tenemos un gran sumo sacerdote. El capítulo 2, versículo 17 dice de Jesús, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. El capítulo 3, versículo 1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Mire, dice que vino a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Él vino a pagar por nuestros pecados. Él vino a limpiarnos de nuestros pecados. Él como sumo sacerdote, Él presentó la ofrenda para que nuestros pecados fueran lavados, fueran limpiados. Pero, ¿se acuerda lo que le decía del capítulo 3 y capítulo 4? Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en la provocación. El problema está en que mucha gente escucha, pero endurece su corazón. No, esto es lo que me enseñaron de niño. No, lo que pasa es que ustedes, y no quieren escuchar la voz de Dios, no quieren escuchar lo que dice la palabra de Dios. No, es que yo soy así, lo que pasa es que no puedo cambiar. Y todo el tipo de excusas, no endurezcas tu corazón. Dios te está llamando. Abre tu corazón y deja que el Señor entre. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Se acuerda que le hablé del velo? En ese velo nada más puede entrar ¿quién? Uno, ¿verdad? Bueno, pero ese velo, cuando Dios le dijo a Moisés que construyera el tabernáculo, le dice, hazlo conforme al modelo que viste. Cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, yo me imagino a Dios presentándole a Moisés un holograma con todo la forma del tabernáculo en 3 dimensiones, girándolo, lo llevó a pasear por dentro, le dio un tour interno en el holograma de cómo debía ser, y ese modelo lo cogió Moisés y lo replicó en la tierra, pero eso es lo que le estaba mostrando Dios a Moisés, es el tabernáculo en el cielo. Entonces, cuando Jesús muere, resucita, Él va y sube y entra como gran sumo sacerdote y entra hasta el último velo a ofrecer su sangre por el pecado de todos nosotros. Ahora, teniendo este conocimiento y este entendimiento, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin defecto. Mire, eso de que yo no puedo, ese de que, entonces algunos toman como excusa y dicen, lo que pasa es que Jesús era Dios. Vea, Dios se compadece y tiene paciencia, pero no para siempre. Deje las excusas. Él se compadece de nuestra debilidad porque Él ciertamente no tuvo. Bueno, ya sabes. Él ciertamente no tuvo resfriado. Él ciertamente no pecó. Pero sí fue tentado igual que nosotros, con la diferencia de que Él resistió. Con la diferencia de que Él no cayó. Por lo tanto, Él sabe lo que es pasar por tentaciones y Él, como Él las resistió, Él puede ayudarnos a nosotros también a resistir las tentaciones.
Y habiendo dicho esto, dice, acércate. ¿A dónde? Él está sentado a la diestra del Padre. ¿Qué es el trono de la gracia? Es el trono donde nosotros hallamos gracia delante de Dios, favor delante de Dios, donde Dios nos mira y dice, bueno, mira, este me agrada. Este negrito calvo y feo me agrada. Y donde nosotros tenemos que llegar, pero nosotros no podemos llegar simplemente y decidir, recibimos la gracia de Dios. No, lo primero que tenemos que recibir es misericordia. Porque como les dije hace un rato, si cualquiera que no fuera el sumo sacerdote se acercaba, ¿qué pasaba? Pero nosotros podemos entrar porque Cristo nos abrió la puerta para entrar directamente, no al lugar santo que estaba aquí en la tierra, que era una similitud, sino al verdadero allá en los cielos. Cuando usted se pone de rodillas, o como cuando nosotros veníamos hoy en el bus, que yo le dije, Señor, mira, tú hiciste esto, ábremela. El Señor, estamos entrando a la misma presencia de Dios. Y lo primero es alcanzar misericordia, es que no me den lo que yo merezco. Es que Dios me mire y en vez de fulminarme, ¿tú sabes qué? Vas a ser salvo. Es que Cristo mira, Cristo ve, cuando nosotros vamos llegando ahí, Cristo nos ve y mira al Padre y dice, mira, este es uno por lo que yo morí. Lo que pasa es que nosotros, y usted quizás no entienda esto, pero nosotros también somos parte de la ofrenda de Cristo para con el Padre. Cuando Cristo está antes de morir, que ora por sus discípulos, dice, de todos los que el Padre me dio no perdí ni uno, solo el hijo de perdición. Y él mismo dice que para eso había venido, para que de todo lo que el Padre le diera, él no perdiera nada. Y nosotros podemos quedarnos hace 2000 años, pero Jesús no está hablando solo de hace 2000 años. Él está hablando también de este tiempo. Nosotros somos parte de lo que hemos sido dado al Cristo, al Señor Jesucristo, para que Él no pierda nada. Nosotros no nos vamos a perder porque el Señor nos está cuidando. Usted tiene que saber que esta invitación no es una invitación vana. No es cualquier cosa. El Señor está diciendo, ven, yo te quiero cerca de mí. Créeme, confíame, acércate confiadamente, acércate, no te va a pasar nada. ¿Por qué? Porque Jesús te está cubriendo. Porque la sangre de Cristo te ha limpiado de pecado. Y aquí es donde quizás podríamos decir que la sangre de Cristo nos cubre, pero no como dicen algunos por allá, de que para librarme de la muerte, para librarme, no, para nada de eso. Un montón de cristianos han muerto siendo lavados con la sangre de Cristo, porque en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y nosotros no vencemos al mundo cuando simplemente las cosas nos salen bien. Nosotros vencemos al mundo cuando morimos en Cristo Jesús. Tenemos que acercarnos porque tenemos un sacerdote diferente. Miren lo que dice el capítulo 5, versículos de 1 al 4. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Los sacerdotes comunes estaban puestos para ofrecer sacrificio en favor de los hombres. La gente pecaba, iban a ellos, llevaban su animal, sea cual sea, lo sacrificaban y el sacerdote lo ofrecía para que se le perdonara el pecado. Pero antes de ofrecer sacrificio por mí, el sacerdote tenía que primero ofrecerlo por él. Porque él también es pecador. Porque él también era pecador. Y eso lo hace diferente. Los sacerdotes están puestos a favor de los hombres.
El sacerdocio es un oficio exclusivo para aquellos a los que Dios llamó para ello. Y quiero que sepa algo. No existe ningún oficio en el pueblo de Dios que no funcione por medio del llamamiento. Cuando usted ve a alguien que no funciona en un oficio dentro del ministerio, sea cual sea, es porque no ha sido llamado para ese ministerio. Cuando usted ve un falso pastor, un falso profeta, un falso maestro, es que no ha sido llamado. Él quiere. Hay gente que quiere ser pastores porque piensan que ser pastor es glamoroso. Yo me acuerdo cuando yo me convertí, que no entendía nada de nada, y yo me sentaba en la banca y veía a los que estaban enfrente. Y allá en Callecú era como ver una constelación de estrellas. ¿Quién cantaba mejor? Cuando cantaban los grupos arriba, uno de los ministerios más sobresalientes en Callecú es el ministerio de la alabanza. Siempre ha sido así. Siempre han tenido buenos músicos, buena gente que sabe cantar, que dirigir, que sabe tocar. Siempre ha habido eso en Callecú. Así que cuando uno llega en Callecú, una de las cosas que no puede dejar de notar es a los que se paran adelante a dirigir la alabanza. Otra cosa que uno no puede dejar de notar cuando llega a Callecú son los predicadores. Hablan bien. Muchos de ellos, algunos no, pero la mayoría habla bien. Eso no quiere decir que lo que dice están bien, solamente significa que habla bien. Entonces cuando uno llega como un asunto normal, uno ve como los que están enfrente son como lo máximo y uno quiere estar allí. Pero Dios me azotó de salida. Me bajó y me tiró al suelo así. Porque yo, cuando ya por fin estoy listo, después de estar mucho tiempo sentado en la banca, me paro un culto, me voy donde el pastor, le digo, pastor, yo quiero servir. Y estoy pensando que me van a poner por allá arriba, una cosa así. Y dice, venga el jueves. Lo habían anunciado, pero yo ni le presté atención. El jueves había una reunión para los ujieres. Así que yo llegué para ser ujier. Pararme en la puerta, repartir ofrendas, etcétera, etcétera. Y cuando yo llego, esto no era lo que yo quería. Pero por ahí mismo día yo dije que quería, me acordé de una vez, yo dije que quería servir. Así que voy a servir. Así que tuve que empezar como ujier. Y hoy entiendo que el ujier es tan importante como el pastor. Todos somos igual de importantes. Y somos más importantes porque Dios es el que nos escoge. Así que cuando nosotros estamos en el ministerio tenemos que entender que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo para Dios. Es Él el que nos llama, es Él el que nos escoge. Y cuando yo desprecio algo que Dios me llamó a hacer, estoy despreciando a Dios. Ahora, eso no significa que usted tiene que correr a hacer todo lo que le dicen. Hace años atrás había un hermano en Callecú que tenía rato que no venía y vino y de repente llegó, yo lo conocía, era un muchacho con mucho don. Y yo le dije, como le digo a varios, mira, ten cuidado. Te van a querer meter aquí, allá, 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 en todos lados. No te involucres en demasiadas cosas. Ya yo lo viví. Pero es que Dios no nos llama para hacer utilities. Dios nos llama a un ministerio. Si no sabe qué es ser utility, son esa gente que hace de todo. Que uno lo llaman aquí para limpiar y limpia, lo mandan para barrer, barrer, lo mandan a cambiar el techo, lo mandan a repellar, hace todo. Esa gente, esos son utilities. Entonces, Dios en realidad sí tiene algunos utilities, pero son muy pocos. Generalmente desgastamos a la gente poniéndole a hacer un montón de cosas que no están capacitados para hacer. Ahora, siempre hay un llamado. Cristo no se hizo a sí mismo sumo sacerdote. El versículo 5 dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Esta expresión específica es una expresión que cuando yo la escuché por primera vez, cuando la leí por primera vez, me quedé que, pero ¿cómo que
tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Si Cristo siempre ha sido hijo de Dios, es eternamente el hijo de Dios. Así que cuando fui buscando y rastreando la expresión, la encontramos por primera vez en el Salmo capítulo 2. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y la encontramos nuevamente, creo que en el libro de Hechos, y entendemos, Pablo está diciendo, en el libro de Hechos, creo que fue en Hechos, que Pablo está hablando de eso, y esto de que tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, está hablando de la resurrección. Ahora, ¿qué tenemos que entender aquí? Cristo era y es Dios. Cristo siempre ha existido como Dios, pero no como ser humano, no como hombre. Y hoy Cristo sigue siendo Dios y sigue siendo hombre, solo que resucitado. Allá en Primera de Timoteo, capítulo 2, dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Está hablando del sacerdote. Jesucristo sigue siendo hombre, pero ahora es un hombre resucitado. Entonces, como decía, él mismo no fue quien se puso como sacerdote, sino que Dios lo pone como sacerdote. Y el versículo 6 dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y de eso voy a hablar más luego, así que no voy a meter mucho en ese asunto, pero yo creo que todos reconocemos o nos acordamos de Melquisedec allá en Génesis capítulo 14, cuando Abraham viene de rescatar a Lot y a toda la gente de Sodoma y Gomorra que fueron apresados, y viene Melquisedec y Abraham le da los diezmos. Melquisedec le trae pan y vino y Abraham le da los diezmos a Melquisedec. Pero Melquisedec aparece allí y desaparece totalmente. O sea, es como alguien que de repente llega y ya no está más, pero a la vez siempre ha estado y nunca se fue. Entonces, es un sacerdocio diferente, porque los sacerdotes de Israel eran según el orden de ¿quién? De Aarón. Pero Jesús es un sacerdote según el orden de Melquisedec. Además, Jesús no es de la descendencia de Aarón, sino de la descendencia de Judá. Ni siquiera es de la descendencia de Leví, sino de la de Judá. Así que es un sacerdocio totalmente diferente. Entonces, yo iba a cantar y se me había olvidado. En el capítulo 7, versículo 20, dice, y esto no fue hecho sin juramento, o sea, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, o sea Jesús, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar permanentemente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Qué pena que haya tanta gente engañada que les han enseñado a ir a otra o a otra en lugar de ir a Jesús. La única manera que tenemos de llegar a Dios es por medio de Jesús. Amén. Tenemos que acercarnos a Él y por medio de Él llegamos al Padre. No hay otra manera, no hay otra forma. Ahora dice, tú eres sacerdote para siempre, porque el Melquisedec permaneció siendo sacerdote para siempre.
Vamos a leer un poco, vamos a volver atrás al capítulo 7, versículo 1 al 3, dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ahora, ahí no está diciendo que el Hijo de Dios permanece sacerdote para siempre. Lo que está diciendo es que el Melquisedec es semejante al Hijo de Dios y permanece sacerdote para siempre. Hace unos días atrás venía conversando con uno de los choferes que me dijo que él asiste al templo del reino, al salón del reino. Y una de las cosas que me llamó la atención, mire qué fácil es engañar a la gente. En cierto momento, cuando no quedan respuestas, no, lo que pasa es que ciertas cosas se tienen que interpretar de manera espiritual. Claro, si yo espiritualizo todo, puedo decirle a todo el mundo, no, tú estás equivocado porque estás espiritual. Esto tiene que verlo de manera espiritual. No, pero es que inclusive en Apocalipsis hay muchas cosas que son tal y cual están escritas allí. Por ejemplo, y una de las razones, de las cosas en las que ellos están muy engañados, es el tema de los 144,000. Ahí dice claramente y lo especifica. Son 12,000 de la tribu de Rubén, 12,000 de la tribu de Simeón, 12,000 de la tribu de Leví, 12,000 de la tribu de Judá, 12,000 o sea, lo dice clarito. Son 12,000 de cada tribu de Israel. No son gentiles. Entonces, si yo lo espiritualizo, claro, entonces yo me incluyo. Uno de esos soy yo, porque lo espiritualicé. Fácil. Asimismo, yo no entiendo cómo puede alguien leer estos 3 versículos y decir que Jesús no es Dios. Porque ahí dice nuevamente que Melquisedec es hecho semejante al Hijo de Dios. ¿Y cuál es la semejanza de Melquisedec con el Hijo de Dios? Dice que sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, es eterno. Es Dios. El Hijo de Dios es Dios, es eterno. Ahora, a mí me gusta mucho, o sea, a mí ¿se acuerdan el año pasado o antepasado? No me acuerdo, el antepasado, que estábamos viendo el libro de Hebreos para el concurso bíblico. Este versículo, estos 3 versículos realmente me impactaron. Versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha. Santo, inocente y sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Esos versículos me gustaron tanto que me forcé a escribir un coro con el versículo 26. Nos convenía, tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente y sin mancha. No sé si ustedes se acuerdan, pero nos convenía un sumo sacerdote como tú, santo, inocente y sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos,
Jesús con un solo sacrificio. Jesús borró todos mis pecados. Jesús y fue hecho perfecto para siempre. Un solo sacrificio. Un sacrificio perfecto. No necesitó hacer 10, 20, 30, 40, 50, 1000 sacrificios. Los otros morían ofreciendo sacrificio tras sacrificio, tras sacrificio, tras sacrificios, pero Él eternamente puede interceder por nosotros por un solo sacrificio que fue su propia sangre. Fue hecho perfecto para siempre. Tenemos que acercarnos porque el ministerio de nuestro sumo sacerdote es diferente. Mire, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, al trono de Jesucristo, sentado a la diestra del Padre, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos. Porque nuestro sumo sacerdote no ministra en la tierra, sino en el verdadero tabernáculo, como ya hablamos hace un rato. Dice, ministros del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. No es hecho por obra de mano. Mira, una de las cosas que a mí me impresiona mucho en la Biblia es cada vez que el hombre toca algo, ya Dios no lo quiere. Cada vez que el hombre mete su mano, ya Dios dice, eso no me sirve. Cuando Dios mandaba que cuando hicieran los altares, no podía ser piedra de cantería, no podía ser piedra labrada. Tenía que ser una piedra silvestre que cogían y la ponían en el altar. De otra manera, no servía. Cuando Dios se aparecía a alguien, como se le apareció a Josué, como se le apareció a Moisés, dice, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas santo es. ¿Cuál es el problema con que yo tenga zapatos en el lugar santo? Es que esto lo hizo los hombres. Fue hecho a mano de hombre. Las piedras que utilizaron para el templo eran piedras que ya venían formadas, listas nada más de encajarlas, porque no se escuchó sonido de martillo ni de clavo en el templo, no se podía escuchar. Porque eso Dios lo aborrece. Cualquier cosa que usted quiera hacer por su propia cuenta ya no sirve. O esa es la manera de Dios o no es. O es como Dios dice, o simplemente no vale. Todo lo que el hombre toca realmente lo daña. Entonces nosotros tenemos que aprender siempre cómo Dios quiere. Señor, ¿cómo es que tú quieres? Vaya y lea la Biblia, dice Dios. Ahí está. Ahí se lo estoy diciendo. Nosotros tenemos que acercarnos al trono de la gracia, porque nuestro sumo sacerdote es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Mire, versículo 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Versículo 10. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, para que usted conozca las promesas, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Déjeme decirle algo. Acuérdese siempre de Ezequiel 36, 25 al 27. Siempre. Porque esto es el cumplimiento de aquello. Y una de las cosas que usted y yo debemos evitar es el no entiendo. Si no entiende,
acérquese al trono de la gracia. Necesita buscar a Dios. Mire lo que dice, mire lo que dice. Oye, está haciendo trampa. Ajá. Versículo 11. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. 1. Pondré mis leyes en la mente de ellos. 2. Sobre su corazón las escribiré. 3. Seré a ellos por Dios. 4. Todos conocerán al Señor. 5. Seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados. Dios realmente ha hecho algo grande por y para nosotros. Y nosotros tenemos que saber, la puerta está abierta. Hablando en términos humanos y representándolo de una manera humana, el Señor está así. Esperando, ven, acércate. Ay, pastor, ore por mí, ora tú. Ay, hermano, ora tú. La puerta está abierta para que tú entres. Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y súplica, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entra, ve confiado. Él está esperando. Él te va a escuchar, Él te va a responder. Tenemos que acercarnos porque Cristo está presente. Ahora vamos a Hebreos 9, 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de los becerros rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Oh, mira qué belleza. Qué belleza. O sea, ve a Dios. Y si tienes pensamientos de que yo antes era y yo antes, Dios te va a borrar eso. Ya eso no sirve para nada. Lo que tú eras ya no cuenta, lo que cuenta es lo que eres de aquí para allá. A ellos le hacían una cosa de agua con la ceniza y les rociaban y supuestamente quedaban limpios de su pecado, su cuerpo quedaba limpio de pecado. Pero lo que hizo Cristo fue transformar nuestra mente y nuestro corazón para que con limpia conciencia podamos servir a Dios. Ya no era. Cuando alguien te ve, muchas veces cuando alguien ve a un cristiano y no lo ha visto por muchos años y lo conoce de cuando no era cristiano, muchas veces dice, tú eras distinto. Algo ha cambiado en ti. A mí eso no me pasa, pero yo sé que soy salvo. Pero a mí sí me pasó algo hace muchos años atrás, sentado en una mesa de negociaciones con varias personas. En cierto momento yo dije, gracias a Dios. Y un muchacho que estaba ahí me dice que, ¿usted no es católico? Así, me dice. Y yo me quedé y que, no, pero ¿por qué? Porque dijo gracias a Dios. Yo, pero si todo el mundo dice gracias a Dios, pero usted lo dijo diferente. No sé qué tan diferente lo dije, pero él lo percibió. Algo tiene que cambiar.
Si el Señor nos está cambiando por dentro, se tiene que ver por fuera. No puede ser que el Señor nos cambió y seguimos siendo y haciendo lo mismo. Tiene que cambiar algo. Y si no ha cambiado, usted necesita ir al trono de la gracia. Usted necesita rendirse delante de Dios. Usted necesita acercarse a Cristo sabiendo que Él dice allí que Él va a poner sus leyes en su mente y en su corazón. De manera que, ¿qué pasa? Antes para los judíos era difícil. ¿Por qué? Porque la ley estaba en una tabla allá o en un pergamino, pero no estaba dentro de ellos. Pero para nosotros debiera ser fácil porque la ley está dentro de nosotros, donde tiene que estar en nuestro corazón, de donde si no está la ley escrita allí, lo único que sale son sapos y cucarachas y ratones, pura basura. Pero cuando el Señor escribe sus leyes en nuestra mente y en la tabla de nuestro corazón, Él quita toda la basura de allí y ya no es una lucha para mí seguir a Cristo, porque desde el fondo de mi corazón, mire, dice ahí que Cristo se ofreció por el Espíritu Eterno. Y ese mismo Espíritu Eterno es el que mora en nosotros y el que nos hace vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Él es la ley escrita en nuestra mente y en nuestros corazones. Él es el que marca la diferencia. No sé si se dio cuenta, pero acabamos de recorrer haciendo un flashazo 6 capítulos del libro de Hebreos, tratando de comprender que tenemos a alguien que espera por nosotros, que está para socorrernos, que se entregó a sí mismo y que ahora está delante del Padre en el lugar santísimo. No el santísimo de la tierra, sino el verdadero, no la copia, el de los cielos, aquel que está hecho en el cielo por la mano del mismo Dios, donde está Dios mismo sentado recibiendo las ofrendas. La única ofrenda que vale, la sangre de Cristo. Él recibió el sacrificio de Cristo como ofrenda por nuestros pecados, por los pecados de los que creemos realmente en Cristo Jesús. Él recibe hoy la intercesión de Jesús como sumo sacerdote a favor de todos los que nos acercamos a Él con un corazón contrito y humillado, con un corazón sincero. Alguien lo representó de la siguiente manera: yo llego delante de Él y Dios me va a fulminar, y entonces Cristo muestra las manos y le dice: Padre, yo morí por Él. Y la ira de Dios se aplaca y mis pecados son perdonados. Ahora tenemos que comprender, mientras tengamos vida, tenemos oportunidad, pero nadie sabe cuánto tiempo vivirá ni cómo morirá, qué tan repentino será. No sea como aquel compañero mío de trabajo que decía: yo estoy mejor que tú, porque yo voy a gozar de esta vida y voy a gozar de la otra. Antes de morirme me voy a arrepentir. Bueno, no sé qué ha sido de él y espero que Dios le dé la oportunidad, pero Dios no es bobo. Dios no va a llevar a gente que se arrepintió. No, a Dios no se le puede engañar. Cristo no es un sacerdote al que usted pueda venir hoy y ya mañana no lo encuentra. Él es sacerdote para siempre. Pero tú no vivirás para siempre. Tu tiempo es limitado. La invitación está hecha a que nos acerquemos confiadamente a nuestro gran sumo sacerdote, a Cristo, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No sé qué situaciones está pasando, pero el Señor dice: ven, aquí estoy, acércate, ven con confianza, no te va a pasar nada. Yo me acuerdo que a veces nosotros hacíamos cosas terribles, algunas cosas así media malucas, y ven, no te va a pasar nada, no te va a pasar nada. No, yo no voy para allá. Ven, no te voy a hacer nada. No te voy a hacer nada. No, yo no voy para allá. Cuando llegaba era plaquiti. Una vez me acuerdo, la primera vez que me pasó eso, claro que la rejera la tenía bien ganada, ni les voy a decir qué hice.
para que no decir mal ejemplo a los niños por ahí. Pero al principio negué con todas mis fuerzas que había hecho lo que hice. Y hasta me fui a jugar, pero como que alguien ya sabía, me llamaron de nuevo acá, me llamaron de nuevo al estrado a testificar. ¿Lo hiciste o no lo hiciste? Yo, al principio no te va a pasar nada, no te va a pasar nada. Tenía, creo que 7 años. No te va a pasar nada. Y de bobo confesé. Y me dieron una tunda. Pero el Señor no es así. Cuando nosotros nos acercamos a Él, es para recibir perdón. Ahora, usted puede acercarse al Señor y puede ser que tenga problemas, pero no es porque el Señor le castiga, es porque las cosas que hacemos tienen consecuencias. Y a veces Él nos libra de las consecuencias y la mayoría de las veces no. Lo que usted hizo, lo va a pagar. Entonces a veces, por decir algo, ¿no? Yo, Señor, sáname, pero me estoy hartando. Señor, cuídame, pero no me estoy cuidando yo, no hago ejercicio, no como bien, como tarde. Y quiero que Dios me sane. Que el Señor dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Haz tus cosas bien, come a la hora, haz ejercicio. Y entonces vas al Señor y dice, Señor, sáname. Pero no estés tentando a Dios. Acerquémonos confiadamente porque tenemos un sumo sacerdote santo, inocente y sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublimes que los cielos, que no tiene necesidad cada día de ofrecer sacrificio por sus propios pecados y luego por los nuestros, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Pero mire, ahora que lo vuelvo a leer, cuando uno lee eso, uno puede pensar que Él ofreció sacrificio por sus pecados y por los nuestros. No, Él no. Él lo que está diciendo allí es que Él ofreció sacrificio por nuestros pecados porque Él no tenía pecado. El sumo sacerdote tenía que ofrecer sacrificio por sus pecados y después por los del pueblo. Pero Jesús no tenía pecado. El sacrificio que lo ofreció fue por los nuestros. Lo hizo una vez y para siempre. Él no tiene que volver a sacrificarse para que tus pecados sean perdonados. Ya lo hizo. Y los míos también. Acerquémonos confiadamente para que nuestros pecados sean perdonados porque Cristo vive para interceder por ellos perpetuamente. Les voy a dar una definición de eternidad que está implícita en lo que leímos hace un rato. La palabra eternidad, entre otras cosas, significa inmutable. Inmutable significa no cambia. Es siempre el mismo. Cristo siempre es el mismo. Su sacerdocio es un sacerdocio inmutable. Él murió por nuestros pecados una vez y para siempre. Y no necesita morir de nuevo. No necesita hacer nada, no necesita cambiar nada. Ya Él lo hizo todo. Acerquémonos a Jesús. Usted que le da pereza orar, deje la pereza y ore. Usted que piensa que porque no es pastor o como decimos por aquí, pastora, Dios no le va a oír, no sea. Acérquese que Dios le oye, le escucha. Arrepiéntase de no creerle a Dios porque al final eso es no creerle a Dios porque Él es el que dice acércate confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Créele porque Él es verdadero y es fiel.